Vale, listo. Bien, buenos días. Hoy es el último día, ¿verdad?, para hacer el test. Los que no lo hayáis hecho, hacedlo. Bueno, habíamos quedado aquí, esta la habíamos ya explicado. Daros cuenta que básicamente en esta introducción a la virología hemos visto unos cuantos ejemplos. Este ha sido el último, ya no veremos más, el de los retrovirus. Y bueno, como ejemplo está el virus del SIDA, el HIV, virus de la inmunodeficiencia humana. Y es un virus de RNA monocatenario de solo 9,8 kilobases. Explicamos que tenía tres tránscritos. Bueno, y lo importante en este tipo de virus, si os fijáis, es que dentro lleva un montón de enzimas. Bueno, un montón no, quiero decir, lleva 2 o 3 enzimas en bastante número, sencillamente para asegurar los inicios del ciclo de replicación, porque lo importante aquí es que tiene un material genético que no va a ser reconocido directamente como la célula, y además ha escogido replicarse con una estrategia muy chula, que es la de la transcripción reversa, es decir, pasar una molécula de ARN a una molécula de DNA dicatenario para poderse integrar. Para hacer esto necesita la enzima, la transcriptasa reversa, y después también necesita una integrasa específica para coger el fragmento de material genético generado por la transcriptasa reversa e introducirla en el interior del genoma del organismo o de la célula que coloniza. El paso por transcripción reversa permite lo mismo que le permite a los bacteriófagos entrar en ciclo lisogénico, es decir, pasar desapercibido por el hospedador. En este caso, el hospedador es el ser humano, tiene un sistema inmunológico que es capaz de reconocer partículas víricas, ¿de acuerdo? Pero con esta estrategia, el virus, aunque el sistema inmunológico haya detectado la infección, no es detectado. Puede posponer la expansión lítica y al final, pues, tiene la capacidad de colonizar todas las células diana, en este caso creo recordar que eran los linfocitos T, y aniquilar el sistema inmunológico del ser humano. ¿De acuerdo? Bien, era el último modelo de partícula vírica y terminábamos, digamos, la clasificación de los virus con este esquema, porque esta es la clasificación más moderna que hay ahora y no es tan moderna tampoco, pero este investigador, David Baltimore, planteó clasificar los virus atendiendo al tipo de material genético que llevaban y a cómo lo replicaban, ¿de acuerdo? Y con esta estrategia, o sea, con esta manera de clasificar, los virus se dividen en 7 grupos. Fijaros que hay los virus de los grupos de DNA dicatenario y de DNA monocatenario. Están los virus de RNA dicatenario y después hay 2 grupos de virus de RNA monocatenario, que son los de cadena positiva y los de cadena negativa. La cadena negativa es la que ya sirve directamente como tránscrito, ¿de acuerdo? Y finalmente tendríamos este grupo de aquí, que serían los retrovirus, que habría virus de RNA de cadena positiva o virus, que son los más complejos genéticamente hablando, porque tienen cadenas de DNA monocatenarias y dicatenarias, es decir, no tiene una cadena dicatenaria completa, sino, si os fijáis, tiene un trozo de material genético que es DNA dicatenario y un trozo de material genético que es DNA monocatenario, ¿vale? No solo es importante el material genético, lo que también tenéis que tener muy claro es que al final lo importante para el virus es poder utilizar la maquinaria celular. Los virus no tienen maquinaria de replicación ni maquinaria de transcripción, salvo algunos enzimas imprescindibles que la célula no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer siempre los virus es, además de replicarse, fabricar las proteínas de la cápside. Y por tanto se necesita fabricar ARN mensajero. Entonces, independientemente del tipo de virus que es, tiene una estrategia determinada para poder fabricar material genético que sea capaz de generar tránscritos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está claro, es decir, utilizará la maquinaria de transcripción
para fabricar los tránscritos a partir del DNA dicatenario. Cuando tenemos uno de DNA monocatenario, pues tiene que pasar a DNA dicatenario, ¿de acuerdo? Y entonces para esto el virus aporta una enzima y viene empaquetado como ocurría con la transcriptasa reversa en los retrovirus. La idea es generar un material que sea reconocido para la célula para que pueda ser transcrito. Los virus de ARN dicatenario ya tienen, digamos, el primer tránscrito, por tanto no hay ningún problema, solo tienen que desnaturalizarse y ya pueden fabricar ARN mensajero, ¿vale? A partir de este primer tránscrito, pues el virus ya puede ir progresando. No quiere decir que no pueda haber algún que otro enzima implicado en, digamos, en la utilización de este tránscrito, de este material genético vírico en el proceso de replicación, pero directamente, como existe un RNA de cadena negativa, puede ser utilizado como RNA mensajero. Los de RNA de cadena positiva tienen que pasar a RNA de cadena negativa. Entonces, esto lo tiene que hacer un enzima vírico. Ese enzima vírico, igual que con los retrovirus, pues viene con la cápside, viene con el regalo, porque es importante para la transcripción. El RNA de cadena negativa, los virus de RNA de cadena negativa automáticamente pueden ser utilizados como RNA mensajero, ¿vale? Y después están este grupo de aquí, que son los virus que dependen de una transcriptasa reversa. Y obligatoriamente esa transcriptasa reversa tiene que venir aportada por la partícula vírica, ¿de acuerdo? O sea que pensad que cuando veáis un virus, si os dicen de qué tipo de material genético es, tenéis que ser capaces de resolver si es necesario o no es necesario que la partícula vírica lleve enzimas para fabricar el tránscrito, ¿de acuerdo? Y si analizando un virus veis que hay una serie de enzimas implicados en replicación de material genético como la transcriptasa reversa o polimerasas específicas de ARN, esto en las anotaciones automáticas os sale, ¿de acuerdo? Entonces ya sabéis que esa enzima es necesario para hacer esto, por ejemplo, y pues este virus era de ARN, ¿vale? La secuenciación de las partículas víricas es como como las células, ¿de acuerdo? Entonces nosotros también podemos hacer viromas ambientales, es decir, secuenciar todos los virus que hay en un ecosistema. Pero aquí tenéis que tener en cuenta un detalle muy importante. Si nosotros hacemos un microbioma, es decir, analizar los microorganismos que hay dentro de un ecosistema, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es sacar ADN. Hacemos una extracción de ADN. No son tan sencillas como probablemente las que haréis en prácticas, porque no es lo mismo, por ejemplo, romper un gran positivo que romper un gran negativo por la estructura externa. Si sois muy agresivos en una extracción de ADN ambiental, vais a perder gram negativos. Si sois muy, ¿cómo se dice esto?, delicados sacando el material genético de un ecosistema ambiental, solo romperéis gram negativos. Es decir, siempre que manipuláis, hacéis sesgo, ¿de acuerdo? Entonces hay una serie de protocolos que están optimizados, se venden kits y tal y que cual, pero al fin y al cabo, todos los microorganismos son de DNA y por tanto extraemos ADN con un sesgo determinado, pero vemos todo lo que hay. Con los viromas no es así. En un ecosistema hay un montón de virus y ya visteis, por ejemplo, que para el caso de Escherichia coli teníamos virus de ADN y virus de ARN. Entonces, para sacar el material genético no es suficiente aplicar un solo protocolo. Porque si aplicamos un protocolo para sacar ADN, no estaremos obteniendo los virus de ARN y viceversa. ¿De acuerdo? Y además, ¿qué pasa con el ARN? Bueno, pues nosotros somos capaces de secuenciar ARN. Es decir, si nosotros secuenciamos muestras humanas, lo que no hacemos, bueno, la gente que se encarga o que experimenta con genomas humanos, lo que no hace es secuenciar el genoma humano. ¿De acuerdo? Porque al final todo nuestro genoma humano es prácticamente idéntico, hay muy pocas variaciones. Y la cosa está en que los tránscritos que se expresan en cada uno de nuestros tejidos son diferentes. ¿De acuerdo?
Hay un montón de genoma en nuestras células, pero no hay tanto tránscrito. El coste de secuenciar el genoma de una persona, de un individuo, es muy alto, pero el coste de secuenciar el tránscrito de un determinado tejido de un individuo no es tan costoso, ¿vale? Obviamente, la gente que estudia pulmones, pues solo secuencia pulmones. Y no secuencia el DNA del pulmón, secuencia los tránscritos que se están fabricando en el pulmón. Y esto es lo importante. Por tanto, la gente que normalmente hace genómica con eucariotas, lo que hace es caracterizar tránscritos. ¿Y qué es esto? Pues purificar ARN y con la transcriptasa reversa fabricar ADN y secuenciar. ¿Vale? Bueno, pues la gente que hace viromas tiene que tener en cuenta que puede haber virus de ADN y virus de ARN. Virus de ADN monocatenario, virus de ADN dicatenario, virus de ARN monocatenario, virus de ARN dicatenario. Y tiene que aplicar diferentes protocolos para poder transformar cada uno de los materiales con los que se encuentra a DNA dicatenario, porque esto es lo que nosotros somos capaces de secuenciar. ¿Vale? Por tanto, secuenciar viromas es más caro que secuenciar microbiomas, sencillamente porque tenemos que hacer un mayor número de esfuerzos de secuenciación, porque partimos de material genético diferente. ¿Vale? ¿Podemos hacer transcriptomas de procariotas? Claro que sí, y se hacen, ¿de acuerdo? Pero recordad siempre una cosa que creo que no la hemos comentado, bueno, sí que la comentamos al principio, que es que los tránscritos de eucariotas están protegidos de la acción de las nucleasas, ¿de acuerdo? Acordaos de las colas de Polya. Y esto hace que cuando vosotros sacáis el material genético de un eucariota, aunque tengáis vosotros nucleasas y puedan caer accidentalmente, o aunque estéis arrastrando en el proceso de purificación nucleasas, los protocolos están optimizados para que no ocurra degradación de ADN eucariota, ¿de acuerdo? En procariotas también los protocolos están optimizados, pero como los tránscritos de las células procariotas no están protegidos contra la acción de las nucleasas, es decir, no tienen cola de Polya, el tiempo que tardan las nucleasas en degradar los tránscritos de las bacterias es muchísimo menor que el de las células eucariotas. Y es un poquito más complicado, metodológicamente hablando, hacer transcriptómica de procariotas que de eucariotas. ¿Vale? Bueno, pues con los viriones lo mismo. Es decir, los viromas de ARN pues no tienen ARNs protegidos y por tanto son fáciles de degradar por las proteasas. ¿De acuerdo? Por lo tanto hay que ir con mucho cuidado para hacer bien los experimentos. Básicamente este es el mensaje. ¿De acuerdo? Pero que tengáis presente que como hay muchos tipos diferentes de virus, si queréis saber qué virus hay en un ecosistema utilizando secuenciación, pues tenéis que hacer diferentes aproximaciones. No basta con secuenciar ADN, porque así solo tendríais los virus de DNA dicatenario. ¿Vale? Muy bien. Bueno, entonces, pasamos a esta figura que es el origen de los virus. Bueno, pues, ¿qué se sabe del origen de los virus? Pues muy poca cosa, realmente. Lo único que se sabe y que es cierto es que son muy antiguos, tan antiguos como las células. Esto está claro, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que retroceder al tiempo de Luca para plantearnos cuál es el origen de los virus, ¿de acuerdo? Y ahí hay varias hipótesis. Claro, todas estas cosas no dejan de ser hipótesis, pero que no se pueden experimentar. No podemos hacer experimentos para entender cómo han surgido los virus sobre la faz de la Tierra, ¿de acuerdo? De hecho, hay cosas curiosas. Aquí, nosotros, ya lo sabéis, podemos hacer reconstrucciones filogenéticas y se han hecho esfuerzos con las células para reconstruir el genoma de Luca, y os puse un ejemplo, creo recordar, ¿de acuerdo? Pero realmente, si nosotros trabajamos con diferentes, en vez de hacer una filogenia de estas globales como la que se mostró, ¿de acuerdo? Trabajamos con genes concretos, pues no tenemos la certeza todavía de si Luca, esa primera célula primordial de la que surgen todas, ¿vale?,
que era un generalista, acordaros de esto, ¿vale? Era una célula basada en ARN o basada en ADN. Es decir, nosotros ahora tenemos muy claro que todas las células pues, tienen ADN como material genético y que se transcribe y se traduce, no hay ningún problema. Pero en los albores de la evolución, eso parece ser que no fue así. Que las primeras entidades celulares que se formaron fueron células de ARN, ¿de acuerdo? Pero no tenemos registro fósil. Sencillamente es lo que nos parece más lógico porque el ADN es una molécula muy compleja, en cambio el ARN es una molécula muy sencilla. Y hay una serie de moléculas de ARN, que son los ribocimas, que son autocatalíticas. Es decir, que hay ARNs no que realizan una función por sí, como pueden ser los ARNs del ribosoma, ¿de acuerdo? Que no se tienen que traducir, sino que hay ARNs, los ribocimas, moléculas de ARN, que son como enzimas, se pliegan y son capaces de realizar transformaciones en ARNs y también en proteínas, ¿de acuerdo? Por tanto, la existencia de estas moléculas sugiere que en los albores de la evolución, la primera molécula que tenía un rol de codificar genéticamente algo y realizar una función transformadora, es decir, actuar como material genético y enzima, eran los ribocimas. Por eso se sugiere que el origen de la vida está en el mundo del RNA. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí lo que tenéis es que la primera célula sería una célula de RNA. ¿Luca sería de estas o ya sería del mundo del DNA? En la figura, bueno, ahora creo que he cambiado la presentación y ahora ya está correcta, pero en la figura que está sacada del Brock, aquí pone genoma de RNA y mundo del RNA, aquí hay la transferencia de material genético por una partícula vírica y en esta célula sigue poniendo mundo del RNA y genoma de RNA y es incorrecto. ¿De acuerdo? Por tanto, esa figura del Brock la tenéis que corregir si os habéis impreso las presentaciones, si no, ya la he cambiado, ¿de acuerdo? He cambiado todas las del metabolismo y estas, que son en las que yo introduciré cosas adicionales, ¿vale? Entonces, dependiendo de los genes que se utilizan, parece ser que Luca era de ADN, utilizando genes de la transcripción y de la traducción como marcadores filogenéticos, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si utilizamos genes de la replicación, recombinación y reparación, parece ser que Luca era ya una célula, un generalista, pero con un genoma de RNA, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando juntamos todos los datos y hacemos una filogenia completa, como la que se ha mostrado, pues nos lleva a un microorganismo único de DNA, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de la molécula que tocamos, podría ocurrir, o podría haber ocurrido, que esa primera célula ancestral de la que surgen todas, pues fuese una célula de ARN, ¿vale? Lo que sí que está claro es que el primer genoma vírico parece ser, también lo digo porque como no hay experimento ni registro fósil, era una molécula basada en RNA, ¿de acuerdo? Y fueron apareciendo una serie de cambios, ¿de acuerdo? Es decir, aquí aparece una molécula de ADN que en vez de timina lleva uracilo, después esta base nitrogenada pues cambia y pasa a ser un DNA, digamos, que utiliza timinas, que sería el DNA normal, ¿de acuerdo? Pero esto va a seguir evolucionando en el mundo de los virus. Y entonces aparecen una serie de virus que hemos visto, como el T4 o el T7, mismo lambda, que utilizan bases nitrogenadas propias, ¿vale? Esto es una hidroximetilcitosina, ya os comenté, creo que fue con el fago T4, que pues tiene una serie de enzimas codificados que permiten la fabricación de este nucleótido, y este es el nucleótido que se incorpora en el genoma del virus, y no la citosina normal o una timina. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Os lo dije, que es un mecanismo de defensa contra los sistemas de defensa víricos, que básicamente hay de dos tipos. Todavía no lo hemos visto, es lo veremos en la biología, pero el otro son las endonucleasas de restricción, ¿vale? Es decir, las restricciones que reconocen una secuencia concreta, ¿de acuerdo? Pues si esa secuencia no tiene una hidroximetilcitosina en vez de una citosina,
no es reconocida por la neuroproteasa, ¿de acuerdo? Pero esto es un paso posterior de evolución dentro del mundo de los virus, ¿vale? Entonces aquí hay un dato muy importante o muy interesante, y es que la hipótesis actual sugiere la infección de un virus de ADN a una célula de ARN mostró a las células que había un material genético mejor que el ARN, más estable, para codificar la información genética. ¿De acuerdo? Es decir, que el DNA sería un invento genético que, siendo los virus ya partículas infecciosas, porque ahí también hay otra cosa que es bastante alucinante, hay gente que cree que está aquí por abajo, ¿no? Que realmente los virus son remanentes de células que eran generalistas del mundo de ARN, ¿vale? Esto, para gustos colores, ¿de acuerdo? Entonces, y todo esto está bien justificado, ¿eh? No os penséis que aquí cada cual dice lo que le da la gana, no. Cuando una persona hace esta afirmación, lo justifica con datos de secuencias, de proteínas, de análisis, todo. Lo que ocurre es que, claro, los mismos datos se pueden analizar de una manera u otra y te pueden sugerir resultados diferentes. Y entonces hay partidarios de una hipótesis de origen y otros de otros. ¿De acuerdo? Estamos demasiado lejos como para poder decidir que una es la verdadera y que la otra es falsa. ¿Vale? Por tanto, hay que más o menos tener en mente todo esto. Pero lo que sí que parece claro es que las células del ARN fueron infectadas por un virus que había inventado el ADN y el ADN es una molécula más y el ARN menos estable. Solo con esto ya justifica la sustitución. Entonces, a partir de este momento, estas células adquirieron la maquinaria de replicación de los virus y se convirtieron en células de ADN. Y el cambio debió ser rápido, ¿vale? Hay cosas interesantes porque cuando vivimos la replicación, los mecanismos moleculares de replicación, os dije que las bacterias tenían un único origen de replicación, ¿de acuerdo? Me refería a las bacterias. Las arqueas, hay arqueas que tienen un único origen de replicación, pero hay bastantes arqueas que tienen más de un origen de replicación. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ocurre en los eucariotas. Todos los eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación. ¿Vale? Bien, pues parece ser que la transformación, ¿vale? La gente que dice que Luca era una célula de ARN, pues parece ser que esta gente defiende que las infecciones que transformaron a las bacterias de células con ARN a células con ADN y a Archaea y Eukarya de células con ARN a células con ADN ocurrieron en dos eventos distintos por tipos diferentes de virus. Entonces, el virus que infectó a las bacterias era un virus que trabajaba con una maquinaria de replicación que funcionaba con un solo origen de replicación. En cambio, los de Eukarya y Archaea eran partículas víricas que trabajaban con varios orígenes de replicación. Las maquinarias de replicación de estos virus son los que determinaron las diferencias en la replicación de células eucariotas y arqueas y de las células procariotas. Y esto, obviamente, debió ocurrir, aquí te lo pone cuando ya los dos grupos están diferenciados, ¿vale? Arquea y Eukarya, pero es más probable que ocurriese en esta fase de aquí, donde todavía no se habían diferenciado Arquea y Eukarya, porque es verdad que hay esas similitudes, ¿de acuerdo?, que sugieren este mecanismo de transformación del Luca como célula de ARN para generar dos grupos de organismos distintos, bacterias por una parte y Arquea y Eukarya por otra, ¿vale? De todos modos, lo que sí que nadie puede discutir es que el rol actual que tienen y que probablemente han tenido durante toda su existencia los virus es el control poblacional. ¿De acuerdo? Son los encargados de controlar que los tamaños poblacionales eucariotas no se desmadren. ¿De acuerdo? No superen el
equilibrio biológico que se necesita en un ecosistema para poder trabajar con los recursos que se tienen a disposición. ¿Vale? ¿Podemos construir filogenéticamente los virus como podemos hacer con las células? Pues la respuesta es que no. No. Hay demasiadas diferencias entre las diferentes partículas víricas. Entonces, cuando tenemos que plantearnos una filogenia de virus, hemos de ir a grupos de virus. Entonces, podemos hacer filogenia de los virus de ADN bicatenario, de ADN monocatenario, de los retrovirus, que tienen perfiles más comunes de funcionamiento, pero no los podemos meter todos en la misma saca. Y además, como hay muchas diferencias de contenido genético en los virus, habéis visto que tenemos virus de ADN monocatenario de muy poca información y de DNA con mucha información que infecta al mismo organismo, es muy complicado hacer filogenias robustas. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay un grupo de virus que comentamos, que son los virus gigantes, que tienen un genoma pues, muy complejo y que ya tienen genes metabólicamente activos, ¿vale? Genes que codifican para enzimas metabólicamente activos y que son necesarios para el ciclo, y que os comenté que podía ser que fuesen los fósiles vivientes remanentes de ese mundo de los virus ancestrales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues cuando cogemos estos, si utilizamos estrategias de construcción filogenética como las que utilizamos en bacterias, salen filogenias coherentes. ¿Qué significa una filogenia? Pero esto no lo dije. ¿Por qué tiene tanto interés o tanta relevancia la filogenia basada en el ARN ribosómico 1618S? ¿Vale? Nosotros no tenemos en procariotas registro fósil, pero en eucariotas sí que hay registro fósil. Y antes de que aparezcan las técnicas moleculares, las reconstrucciones filogenéticas, bueno, las reconstrucciones evolutivas de los organismos eucariotas se hacían. Nosotros estamos acostumbrados a saber que nosotros y los chimpancés pues venimos de un ancestro común, ¿de acuerdo? Y más atrás en el tiempo pues, nos separamos los primates de los carnívoros, que son felinos y caninos, cánidos, perros y gatos, todos sus parientes. Si nos vamos más atrás, pues aparece el primer placentado, ¿de acuerdo? Y si nos vamos más atrás, todo lo podemos reconstruir. Esa reconstrucción es independiente del análisis molecular. Los paleontólogos la habían realizado en base a la anatomía comparada, mirando huesecillos y viendo partidos, pues habían hecho una reconstrucción genética. Bueno, la reconstrucción basada en el 18 de este eucariota cuadra con el registro fósil. Claro, si cuadra, pues es lógico pensar que es un buen reflejo de lo que realmente ocurre con las cosas que en el registro fósil. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando tú analizas los diferentes virus gigantes, los diferentes grupos de organismos que hay, consigues una reconstrucción filogenética que es a la reconstrucción filogenética que tienes con sus hospedadores. ¿Vale? Entonces, si os fijáis aquí, ¿vale? Aquí tenéis, estos son de amebas y protozoos, y aquí tenéis el de los peces y el de los anfibios, aquí el decorador de los insectos, y por ejemplo, los insectos son más parecidos que los insectos entre sí que peces o anfibios. Pero parte de esta filogenia sí que tiene una
siempre es pensar qué queremos hacer, qué problema queremos solucionar y plantear cuál será la mejor solución. Y la mejor solución de biotecnología básicamente es la que nos genere el máximo rendimiento posible de un determinado proceso. Esto es muy importante porque la biotecnología no solo es biología, no solo es tecnología, sino que también hay economía. Tenemos que valorar si la eficacia de un proceso sale rentable o no, económicamente hablando. No hay monopolios, ¿verdad? Hay empresas muy potentes, pero hay competencia dura para generar un producto. Y cuando uno saca un producto más barato que otro, la gente compra el más barato. Un producto más barato. De acuerdo, no tiene problema, ¿vale? Entonces, es verdad que esto ocurre con la biotecnología, ocurre con la tecnología, con los un poquito más caros por las prestaciones que das, porque es el beneficio de tener hay gente que le gusta tener un iPhone, ¿de acuerdo? La competición entre los PCs, o sea, es verdad que no es lo mismo un HP que diré yo, bueno, no sé, pero hay una pequeña diferencia en marca, pero realmente los precios están muchísimo más ajustados. Y si os fijáis, bueno, todavía a lo mejor no os habéis fijado, pero con el tiempo os fijaréis. Las máquinas valen siempre lo mismo, se incrementan las prestaciones. Es decir, vosotros si compráis una máquina de 800 euros, hoy, dentro de 10 años encontráis máquinas de 800 euros. Estarán en la misma posición de la escala de prestaciones. Lo que pasa es que unas prestaciones enormes, habrán pero también las de 1.200, las de 1.400, de acuerdo, en portátiles, serán un poquito mejores. Se mantendrá el precio de una determinada gama. La tecnología va a mejorar, pero los precios no se van a disparar porque se incrementa la tecnología. Sencillamente por la competencia entre las empresas, ¿vale? Les digo, Max, pues venden otra filosofía, lo dijo el propietario, dijo, I don't want users, I want believers, que es lo que persigue. Tiene sus cosas muy buenas, los Max, obviamente. Pero yo antes tenía Mac. Me compré mi primer PC porque estaba un portátil, me estaba en Antártida, o sea que estamos hablando de la historia, en el año 97, y si ahora el Mac es un poquito más caro que el PC para las mismas prestaciones, en esa época la diferencia es brutal. O sea, quiero decir, a lo mejor es 4 por, ¿vale? Y yo no podía ver mi como los que tenéis vosotros, porque eran excesivamente caros. ¿Qué pasó? Pues me pasé al PC. Y al final, pues uno se acostumbra. La verdad que ha mejorado mucho el PC, ¿eh? Pero, por ejemplo, la gestión de imágenes y de vídeos de los Mac, pues antes era espectacular en comparación a los de los PCs, pero ahora con un PC decente, pues consigo lo mismo que con un Mac. Y yo creo que más barato, pero bueno, las cosas cambian. De acuerdo, pero la tecnología lo único que hace es mejorar y mantener el precio. Bien, pues la biotecnología pasa exactamente lo mismo. Hay competencia feroz y hay una parte económica súper importante. El que se dedica a la biotecnología tiene que tener o conviene que tenga conocimientos de economía, ¿vale? No lo puede hacer uno todo. En la empresa biotecnológica están los biotecnólogos, los que desarrollan los procesos, están los ingenieros, o sea, biólogos, informáticos, ingenieros y economistas y abogados. Quiero decir, esto es la biotecnología, ¿vale? Bien. Pero la biotecnología puede ser cosas muy complicadas, cosas muy sencillas. Y todo esto son procesos clásicos con una base biotecnológica, ¿vale? Y no solo eso, yo qué sé, por el mismo pan. ¿Vosotros habéis probado panes distintos? Como que sí, ¿no? Que en vuestra casa pues a veces tiene el pan de un sitio, el pan de otro, pero que vosotros os gusta más un pan que otro. O los quesos. Aquí
¿A quién de vosotros le encanta el queso? Bueno, ya hay bastantes. A mí también me gusta mucho el queso. Pero a que tenéis quesos que os gustan más que otros, ¿vale? Y cuando tenéis un queso que os gusta mucho, al que no le gusta el queso, la sobrasada también me sirve, ¿vale? O el jamón serrano. Al final, todos son procesos biotecnológicos, ¿de acuerdo? Cuando a uno le gusta algo, o el vino, o la cerveza, ¿vale? Todo esto son procesos biotecnológicos, están aquí listados, ¿vale? ¿A qué os fastidia si cambia de gusto? O sea, esto es lo peor que puede ocurrir. Que a ti te guste algo y lo compres y que lo pruebes y ya no os diría yo que mejore o empeore, sino que cambie. Porque a vosotros os gustaba algo, lo probáis y os parece diferente. Y a lo mejor es mejor, pero ese primer momento que dices, ostras, me han cambiado esto. Después ya empezáis a pensar, bueno, no, oye, no está mal, este cambio ha ido mejor. O a veces pensáis, buah, no, yo ya no lo volveré a tomar porque esta cerveza es demasiado ácida o ahora ha quedado muy dulce. ¿De acuerdo? Claro, nosotros no nos gusta organolépticamente esas modificaciones cuando adquirimos un producto, ¿vale? Entonces, la única manera que tienen las empresas para que los productos que fabrican de industria alimentaria no cambien es añadiendo los microorganismos responsables de esa transformación. Y hacerlo siempre exactamente igual. ¿De acuerdo? Las cervezas caseras son muy buenas, ¿vale? Pero incluso si alguno de vosotros hace cervezas alguna vez, tendrá que controlar la temperatura y tal, porque si no, un día le puede salir una cerveza muy buena y otro día le puede salir una cerveza que es un bodrio de cerveza. Claro, ¿qué hacéis con un bodrio de cerveza? Pues no la bebéis, ¿de acuerdo? Lo mismo con vino, ¿vale? Es decir, que hay que tener en cuenta todos los parámetros y todo lo que veis aquí, todo esto, está inoculado con microorganismos que se comercializan. La sobrasada, ¿eh? El umami mallorquín, como dice en su programa de cocina, ¿vale? Que nos gusta prácticamente a todos los nacidos en Mallorca y los que vienen fuera también, ¿vale? Pues las empresas que hacen sobrasada inoculan con starters comerciales. Pero no hay starters comerciales para fabricar sobrasada. Son starters comerciales para fermentar alimentos derivados de carne como los chorizos, los salchichones, los salamis. Los mismos microorganismos que fermentan carne para hacer estos embutidos sirven para la sobrasada. Lo único es que el proceso fermentativo después es diferente. Mismos microorganismos, principalmente bacterias lácticas, ¿de acuerdo?, que fermentan los azúcares presentes en la carne, consiguen, con unas condiciones físico-químicas adecuadas y un procesado de la carne concreto, sobrasada, o chorizo, o salami, o salchichón, ¿de acuerdo? Obviamente le añades unas hierbas en uno, otras hierbas en otro, le cambias el saborcito a unas, otro a otro, está más picante en una, menos picante en otro, un poquito más de grasa en uno, un poquito menos de grasa de otro, ¿de acuerdo? Diferentes temperaturas uno, diferentes temperaturas otro, diferente calcio uno, otro. Nosotros las sobrasadas las colocamos en una parte fresca de la casa donde pasa el aire, ¿de acuerdo? Y ahora cada vez es más complicado porque como hace más calor empiezan a sudar más pronto y tal y igual. Las empresas no lo hacen así. Tienen sus secadores industriales con condiciones controladas, porque lo que persiguen es conseguir un alimento que le guste al consumidor. A lo mejor no será la mejor sobrasada del mundo, pero no la podemos comer. Y nos gusta. Porque casi ninguno de nosotros hace matanzas. ¿Cuántos hacéis matanzas? Uno. ¿Y el resto? ¿No comemos sobrasada? ¿Quién come sobrasada? Bueno, gente. Entonces ellos tienen su sobrasada, que es la mejor del mundo, y nosotros tenemos la que más nos gusta. Y nosotros nos gusta la nuestra, claro, cuando nos dejan probar la suya, dices, ¡buah! Esta sí que es buena. Pero hoy no la suerte nos ha pasado que ha salido mala. Que este año no hubo un problema con el pimentón, porque había una época en que se volvía blanca, ¿vale? Imagínate, para una familia, una desgracia. Porque el cerdo, por esa blanca, no es lo mismo.
Ahora imaginaros que esto pasa en una empresa que sacrifica 10.000 cerdos cada año para hacer sobrasadas. Se puede permitir el lujo que la sobrasada salga mal. ¿De acuerdo? Y esto es lo que consigue la biotecnología, la utilización de microorganismos y de condiciones controladas, ¿vale? Por lo que veis aquí, todos son procesos biotecnológicos, todos son fermentaciones, ¿de acuerdo? Y básicamente son tres las fermentaciones. Todas estas cosas. Es verdad que después hay matrices, hay manoláctica y pero la principal para las bebidas alcohólicas es la alcohólica. Para los alimentos, la láctica, ¿de acuerdo? Aquí lo pone, bacterias lácticas, bacterias lactas. Y después, por ejemplo, para el vinagre, las acéticas, la acética, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero ya los veis, ¿eh? Microorganismos caracterizados, con procesos bien controlados, inoculados por el fabricante a unas determinadas concentraciones y con unas pautas de experimento, aireación, temperatura, humedad, todo controlado, ¿vale? Obviamente higiene. ¿Qué persiguen todos estos procesos? Pues todos estos procesos lo que persiguen es básicamente eliminar patógenos. Conseguir que una materia prima perecedera dure más. El ejemplo mejor es el queso. La leche, sin pasteurizar, sacada directamente de la vaca, a los 2 días ya no te la puedes beber. Ya pierdo. Y ya puedes muñir, puedes ordeñar la vaca con las máximas precauciones que pasa. La pasteurización, eso reduce la cantidad de microorganismos y con eso alargamos la vida de la leche. Pero, ¿qué pasa si la leche se queda fuera de la nevera abierta? Se agría. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿3 días? ¿4 días? Podéis comeros un queso 2 años después. Hombre, fuerte de gusto, ¿eh? Estos así maoneses. Pero nos gusta. Es lo que compramos. Y esto antes de la leche. Y ha durado 2 años. Hemos conseguido que un bien perecedero 3 días dure 2 años. Eso es brutal. Pasa con todo, ¿eh? O sea, yogur lo mismo, con la leche también derivado de la leche. A veces el vino tiene otro uso, ¿vale? Para ponerse contentos. Básicamente se inventó por esto. Lo utilizaban como bebida espiritual, pero no porque tiene alcohol, sino porque pillan los espíritus. Y esto ha derivado pues, en el uso de nosotros del CBC, que está súper sana, súper bueno. Pero es verdad que es muy healthy. El agua, todo lo demás, ¿de acuerdo? Chocolate lo mismo, ¿eh? Alucinante, porque esto yo no me lo como. Y el chocolate es el resultado de la fermentación de las bolsas de cacao por saccharomyces. Fabricar chocolate. Bien, aquí hay una serie de ejemplos, ¿vale? Que digamos, nosotros realizamos de manera rutinaria. Todo esto lo podemos hacer en casa. Es decir, una buena época de pan, nosotros podemos hacer pan. Esto que viene del pan. Que no gusta a todos. A mí me gusta el pan que yo hacía, en cambio, a mis hijos no les gusta más el de. ¿Qué pasa si esto en casa? Que dejes de hacer pan. Si te lo comes tú, los otros van a buscar empanada deliciosa. Y era bueno, tengo que reconocer que me salía bien el pan. Lo que pasa es que les gustaba más el pan delicioso. ¿Vale? O cerveza, yo no he hecho cerveza todavía, me frío. Pero, por ejemplo, Tony Busquets del microscopio, si alguna vez vais por aquí os enseño el microscopio, hace una cerveza con 2 amigos suyos. Espectacular, espectacular. Cuando viene a casa, me dice, ¿quién le lo dicho? Mucho tiempo, ¿no? No me lo digáis aquí, ¿vale? Pues hay gente con ojos que están fino en casa y que le sale muy bien, ¿de acuerdo? Y que antes y después de realmente invertir en controlar las condiciones físicas del producto, ¿vale? Y utilizar un estándar, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Os enviaré un correo